Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey, lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también el Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Hoy en la primera lectura, y así se decía en la introducción, antes de proclamarla en la lectura de Eclesiastés, nos viene a decir que el rencor y la ira son dos pasiones que el ser humano posee, las cuales deberíamos dominar y no ser dominados por ellas. ¿Por qué debemos dominarlas? Cuando se convierte en crónico, en una constante de nuestra conducta, puede causar una serie de problemas, diríamos así, emocionales, como la depresión, la ansiedad, la ira, el estrés y también la baja autoestima. Cuando esto ocurre, se ve afectada entonces nuestra libertad y como consecuencia perdemos nuestra paz. Cristo viene esto a ayudarnos y nos dice así, a propósito, que no debemos perder nunca la paz interior. Debemos suplicarla, pues es un don, como nos lo recuerda. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo. A veces, entonces, podemos confundir lo que es la paz con la tranquilidad. Diríamos así, la paz es un estado continuo de felicidad, incluso en momentos que vivimos de adversidad. En cambio, la tranquilidad se rompe cuando se presta algo o se presenta algo inoportuno e incluso inesperado. La paz, entonces, es espiritual. En cambio, diríamos así, que la tranquilidad no es espiritual. Diríamos entonces, por consiguiente, el rencor es una emoción que no nos permite olvidar una situación que ha ocurrido en la que nos hemos sentido dolidos o dañados por una acción provocada por otro o también
también por otros, en las cuales nos hemos visto afectados. Esto nos ocurre a veces produciendo obsesiones, fruto de una falta, diríamos así, de oración. También la ira, por otro lado, se refiere a un estado emocional caracterizado por sentimientos de enfado, de intensidad, diríamos también, variable. La ira es uno de los pecados capitales usualmente empujan a cometer otros pecados posteriores y está asociada tradicionalmente con la soberbia, recordándonos al pecado de los ángeles caídos. Non serviré, no te serviré. Es un sentimiento entonces muy poderoso de enfado profundo y persistente, que se mantiene en el tiempo, que se queda como enquistado en nuestro interior, haciendo que nos afecte negativamente a nivel emocional. Es por este dolor por lo que buscamos devolver de alguna forma el daño que nos han causado, esperando el mejor momento para devolver ese mal que nos hicieron. Jesús entonces hoy nos viene a ayudar a sanar esta pasión o pasiones desordenadas. Y lo vemos hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar. Tendríamos que dar gracias al apóstol Pedro por la pregunta que hace Jesús en orden al perdón. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Pues gracias a esta pregunta tenemos la respuesta de Jesús, siempre. Y siempre significa no solo perdonar, sino también olvidar. Perdonar y olvidar son dos acciones que deben estar unidas al amor, teniendo como referente así a Jesús cuando nos dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No basta entonces con olvidar, sino también perdonar. El perdón viene de Dios, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nos lo recuerda así en San Juan. Jesús, entonces, nos pone en la parábola evangélica de hoy a dos personajes para ilustrarnos cuál debería ser nuestra conducta sobre el perdón. La parábola del Evangelio que acabamos de escuchar no nos debe dejar indiferentes. A cualquier persona con algo de sentido común le suena mal la actitud del siervo desagradecido, aquel que se ha perdonado 10.000 talentos, equivalente en aquel momento era a 60.000, o diríamos 60 millones de denarios. Y en aquel momento se pagaba un sueldo de un denario por un día. Fijaros la cantidad que era. Y se le fue perdonado. Le perdonan entonces una cantidad inimaginable, porque le dio lástima al Señor y a Él le cuesta perdonar una pequeña cantidad. Es verdad que no hay razones para perdonar, como no hay razones para creer. Es un don, un regalo. Se puede pedir, pero no tenemos derecho a recibirlo. Es como la fe. Hay que pedir ese don. Jesús no nos pide algo, diríamos así, para que el hombre lo haga, o algo imposible. Dios no nos pide algo imposible para realizarlo. Diríamos todo lo contrario.
Jesús, cuando nos pide que nosotros lo hagamos, es porque Él ya lo ha hecho o lo va a hacer. Es así como Jesús desde la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto nos ocurre muchas veces, en esa coherencia. Pedimos a los demás aquello que nosotros no hacemos. Por eso el cristiano debe tener esta actitud del perdón fraternal de las ofensas, siendo una actitud fundamental del discípulo de Cristo. Jesús nos recuerda en el Evangelio que la tentación, el momento esto muchas veces, nunca será mayor a nuestras fuerzas. El que pide perdón con actitud humilde crece. La gracia siempre nos eleva. Cuando perdonamos, somos grandes interiormente. Quien ama, perdona, pues Dios es amor. Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. La humildad nos hace volver a Dios como hizo el Hijo pródigo, o como también lo hizo el publicano. Al hacerlo, reconocemos nuestra miseria y lo esperamos todo de la misericordia de Dios. A propósito de esto, el Papa Francisco nos dijo que la Iglesia es un gran hospital de enfermos, diríamos, de pecadores, en donde la misericordia de Dios Padre se manifiesta magnánimamente. Pero nuestra petición de perdón no será escuchada si no hemos respondido antes a la exigencia de perdonar nosotros también al prójimo. Esto es así porque al negarse a perdonar a nuestros hermanos, el corazón se cierra y se hace impermeable al amor misericordioso de Dios. Es infinitamente menos lo que nosotros debemos perdonar al prójimo que lo que a Dios le pedimos que nos perdone. No obstante, para poder perdonar, necesitamos una gracia muy especial que consiste en revestirnos de los sentimientos del corazón de Cristo. Diríamos que a veces que aunque queramos perdonar, no podemos evitar el que nos cueste olvidar. Si bien es cierto que no está en nuestra mano el no sentir ya la ofensa y olvidarla, sin embargo, el corazón de quien así se lo pide a Dios llega a cambiar el rencor por compasión y purifica los malos recuerdos orando por la persona que le ha causado ese mal. Para nosotros, la Eucaristía es educadora en el arte del perdón. Lo decimos en la plegaria eucarística. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Lo mismo antes de iniciar los sagrados misterios eucarísticos. Se nos invita a pedir perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Y también lo vemos en la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tenemos entonces la experiencia del perdón de Dios, por eso podemos perdonar a nuestros prójimos. En el momento de la paz también, no solo nos damos un saludo de paz, sino también la paz. Es por ello donde el perdón no se expresa y se comparte. La paz no fructifica, se frustra si no muere. A cada uno de nosotros, nuestro Padre Celeste nos ha perdonado la impagable e inimaginable deuda de lo que decíamos de los 10.000 talentos. Es decir, en una comparación más que atrevida, un monto equivalente a la sangre preciosa de nuestro hermano mayor Jesucristo.
único hecho, único hijo hecho carne. En cambio, no perdonamos nosotros una ofensa o una ridícula deuda de 100 denarios. Debemos demostrar desde ya mediante las acciones, pues el perdón se demuestra recibiéndolo y también dándolo. Que así sea.